amigos? Un tremendo hiper mega recontra saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un video que yo creo que será histórico. Pero antes de proseguir con el video, les recuerdo que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan obedecer los 10 mandamientos y así puedan amar al prójimo. Y bueno, retomando el tema, este es un video pues que tiene un tema muy serio porque es un gran pilar de los imperios religiosos el que voy a discutir en este video. Es una de sus grandes columnas. Por supuesto que todos los que pertenecen o son parte de estos grandes imperios religiosos se molestan tremendamente cuando se discuten estas cosas, porque no puedo entenderlo, porque ellos no quieren que las personas digan algo distinto a lo que el imperio religioso ha adoctrinado, sobre todo cuando la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. No sé por qué habrían de molestarse. En fin, deberían es de escuchar la palabra de Dios y no defender imperios hechos por hombres, con ritos y tradiciones establecidas por hombres. Así que hoy, por supuesto, como lo dice el título del video, vamos a probar que la última cena es una parábola. Sí, es una de las más grandes parábolas que es totalmente malinterpretada, por supuesto, por el cristianismo, que todo lo malinterpreta. Pero es así de sencillo. Y este video realmente pensaba hacerlo más corto y después me di cuenta que era imposible y aún me quedaron muchas cosas por hablar. Pero tratando de hacerlo lo más corto posible, vamos a empezar mostrando que la última cena es una gran parábola, como Cristo nos los advirtió que Él nos hablaría en parábolas. Así que vamos a probarlo totalmente. Infortunadamente, el lector casual y esporádico de la Biblia va y lee esta parábola y dice: ahora voy a comer y a beber para celebrar y hacer esto en memoria de Cristo, sin saber o entender que es una parábola. Recordemos que todo empieza con una pregunta. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Así que los discípulos pensaban en celebrar la Pascua, como todos los años. Jesús les dio indicaciones y los discípulos fueron y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así que esto fue lo que hicieron los discípulos. Recordemos que la Pascua empezó cuando el pueblo judío estaba esclavo en Egipto, y en esa época Jesús les dijo en Éxodo capítulo 12 versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que esta parábola de la última cena nos habla de un cordero, y recordemos que el profeta Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1 versículo 29: he aquí que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también Jesús dijo en Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, así como el pueblo judío estaba cautivo en Egipto. Ahora todos nosotros tendremos libertad gracias a Jesús, quienes estábamos cautivos por el pecado. Pero empieza entonces esta gran parábola cuando Jesús dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
Pero ¿cuál es el nuevo pacto? Porque muchos no tienen ni idea. En Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero la cristiandad de hoy en día dice que la ley fue abolida. ¿No es acaso increíble que el sábado fue cambiado, que Jesús ya cumplió la ley y que nosotros ya no tenemos que cumplirla? Invento tras invento. ¿Significa entonces que al yo tomar un jugo o un vino, ahora voy a cumplir la ley nada más por tomar el jugo o el vino? Esa es una deducción realmente ilógica, ¿verdad? Nadie puede creer que por tomar un jugo o un vino, entonces se escribirán las leyes en nuestros corazones y ya estaremos bajo la nueva alianza. Es algo que no tiene ningún sentido, porque como Jesús dijo, esta es la sangre de mi nueva alianza, y la nueva alianza es que las leyes de Dios están escritas en nuestros corazones. Esto no puede suceder nada más por beber un vino o un jugo. Pon atención, porque en la parábola de la última cena, Cristo estableció una nueva alianza en la que Él ha puesto la ley, o otro sinónimo para ley es la Torá, en nuestros corazones. Y si tú no tienes la Torá en tu corazón, pues no estás bajo la nueva alianza. Muchos no saben qué es la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento. Pero entendamos algo: la señal de que tú no estás bajo el nuevo pacto es que estás violando las leyes de Dios. Esa es la clarísima señal de que no estás bajo el nuevo pacto, bajo la nueva alianza. ¿De cuáles leyes estamos hablando? De todo lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y las fiestas judías, por llamarlas así, porque es cierto que no son judías. Sin embargo, todas estas leyes ahora son espirituales, confirmando lo que el apóstol dijo en Romanos capítulo 2 versículo 29. Es judío el que lo es en espíritu, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. Y luego dice de nuevo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por tanto, ¿qué sentido tiene celebrar físicamente la Pascua, sacrificando un cordero, si Jesús es nuestro cordero? Pues Él ha puesto esta ley en nuestro corazón. Así que nuestra Pascua es espiritual. Jesús ahora es nuestro cordero. Y si debemos beber su sangre, no es físicamente, ni en forma de jugo, ni de vino, sino espiritualmente. Así que Jesús dijo en Deuteronomio 12, versículo 23, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. La sangre es espíritu, y en el espíritu está la vida, porque Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cualquier obra que hagas en la carne para nada sirve. Comer y beber un supuesto pan y jugo no te harán que estés bajo el nuevo pacto. Cuando bebes la copa en memoria de Cristo, estás bebiendo su espíritu. No que bebas un jugo ni un vino y así bebes el espíritu, no, sino que bebes es el espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el espíritu de Cristo? En Juan capítulo 1 se nos dice, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿cuál es el espíritu de Cristo? Es la palabra. Luego se nos dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Por tanto, amigos, la copa que nosotros bebemos no es jugo ni es vino, que nos los dé un hombre para que nosotros seamos ahora hijos de Dios. La copa que bebemos es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es la palabra. En Juan capítulo 3, versículo 6, nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ningún hombre a través de un rito puede hacerte nacer de nuevo, amigo mío. Miremos lo que dice. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dice: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego, estando Jesús colgado en el madero, un centurión romano clava una lanza en el costado de Dios. En Juan capítulo 19, versículo 34, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió agua y sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre es espíritu. El que nace de agua y espíritu es el que nace de nuevo. Así que cuando bebemos esta copa, no bebemos ni jugo, ni vino, ni mucho menos sangre, sino que bebemos el Espíritu de Cristo, que es nuestro Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que ni bebiendo jugo ni vino recibirás la copa de la que hablaba Cristo, la cual es la copa de su Espíritu, por medio de la cual la palabra está escrita en tu corazón. La prueba es que tú estás en guerra con la palabra y desobedeciendo el mandamiento aquí y allá y buscando la manera de justificarte con la misma palabra. Esta es la mejor prueba que jamás has bebido la copa. En Romanos capítulo 8, versículo 4 se nos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la última cena es una gran parábola. No es que tú tienes que ir a tomar vino o jugo, sino que tienes que beber el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es la palabra. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios y obedeces su palabra, entonces estás en la nueva alianza. Y la nueva alianza es que las leyes han sido escritas en tu corazón. Y si están escritas en tu corazón, no puedes desobedecerlas, porque entonces no pueden estar escritas en tu corazón, porque serías hipócrita. Si están escritas en tu corazón es porque las obedeces. Hasta pronto, amigos.